Bien. Mire, quiero hablarle de un tema de suma importancia y quizá es algo que pasamos por alto en ocasiones. Pero todo aquel que se dice ser cristiano es algo que debe vivir, es algo que debe hacer, es algo en lo que se debe complacer. ¿Y a qué voy con esto? Evidentemente me refiero en disfrutar la presencia del Señor Jesús en su vida. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanta su mano, diga yo soy cristiano. Que no le dice el de al lado no es cristiano, dígale, no, ya eres. Por estar aquí ya eres, ¿no? Pero ahora pregúntale que está a tu lado, ¿realmente disfrutas de la presencia de Dios en tu vida? ¿Sí realmente lo disfrutas? Porque sabe algo, seguir a Jesús no es algo romántico. Seguir a Jesús no es una emoción. Seguir a Jesús no es algo que me nace hoy, pero el día de mañana eso que nació ya se me quitó, ¿no? Ser cristiano va más allá incluso de lo que nosotros entendemos o hemos entendido como ser cristiano. No solamente hablamos de un disfrute de su presencia, también, y bien importante, de obedecer la palabra de Dios. De obedecer la palabra, y no solamente ahora. Y fíjese, se dice, es que yo no necesito hacer, que le enciendan los ventiladores, o así está bien. ¿Ah, sí está bien? Así está bien, dice la mayoría. No solamente de saber, sino de conocer a Jesús en todos los aspectos de su vida, porque mire, no se distraiga. Una cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocer de Jesús, y otra es conocer a Jesús. Porque dice, yo quiero saber, es decir, me quiero informar de esa persona. Por ejemplo, el hermano y su esposita que acaban de venir. ¿Cuántos quieren saber de ellos? Pero ¿cuántos realmente quieren conocerlos a ellos? Porque es una cosa diferente, porque saber de ellos podría decirse, él o ellos son así. Pero en muchas circunstancias a veces la gente habla desde un punto de vista quizá equivocado, y la gente podrá decir, es que él es así y así, pero cuando lo conoces dices, es que no es nada de lo que habían dicho, a lo mejor es buena onda, o yo qué sé, ¿sale? Y sabe algo bien importante, todo aquel que se hace llamar cristiano no solamente se va a quedar con lo que la gente dice de Jesús, sino con lo que la palabra habla Jesús y con lo que Jesús revela y muestra a la vida de cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que conocen al Señor Jesús como Padre, porque quizá les hizo falta papá o mamá, y hay quienes conocen a Jesús como el proveedor, porque probablemente fue un huérfano y no sé, el Señor le proveyó durante toda su vida y en todos los aspectos. Algunos conocen, o algunas conocen al Señor Jesús como ese esposo, como ese amigo, como ese hermano, y sabe algo, está bien. Porque yo la primera vez que supe del Señor, y siquiera en una plenitud, yo tenía más o menos 8 años, y a mí el Señor me sanó de asma, se lo he compartido en otras ocasiones. Y yo le podría decir, la primera vez que yo recibí algo del Señor, lo conocí como mi doctor, como mi sanador. Porque yo tenía asma, y cuando oraron por mí, se lo compartía, algo pasó en mí, y desde ese día yo no sufro ni padezco en ese aspecto de ninguna necesidad. Sí me he enfermado, me da resfriado, ¿para qué le voy a mentir? Pero de ahí en fuera no tengo otra quizá dolencia, vaya, de ese aspecto, ¿no? Y la primera vez que yo conozco a Jesús, yo lo conozco como mi médico, como mi doctor. Y así a cada uno, sí me voy explicando bien o no. Entonces ahora yo le pregunto, ¿cómo usted conoce a Jesús en su día a día? Porque para conocer a Jesús, para que yo invite a Jesús a mi vida, evidentemente a mí me da alegría, me complace, me deleito, me da alegría el poder saber que tengo a Jesús en mi vida, ¿sale? Y le decía, no solamente saber de Jesús, sino conocer a Jesús todos los días de mi vida, en cada área y cada aspecto de mi vida, porque el Señor se ocupa desde el aspecto más simple hasta el aspecto más complejo dentro de la vida de los seres humanos. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda la plenitud del Padre no la puso en el mundo,
sino que toda la plenitud de Él la depositó precisamente en su Hijo. Y fíjese la importancia para que usted y yo podamos disfrutar de la plenitud de Jesús. Tenemos que aprender a ser hijos en el Hijo, valga la redundancia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que fuimos puestos en Él, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Usted y yo fuimos creados para adorar al Señor, pero con la libertad de hacerlo, o con la libertad también de no hacerlo. Pero todo aquel que se hace llamar cristiano, evidentemente vive para Jesús, come para Jesús, respira para Jesús. ¿Por qué? Porque somos cristocéntricos. Todo lo que haga en mi vida, todo lo que usted haga en su vida, tiene que darle la gloria a Dios. Oiga, pero en mi trabajo, aún en su trabajo, en la manera en cómo se conduce, cómo trabaja, cómo trata a los demás, y eso se lo he compartido un montón de veces. ¿Cómo trataba el Señor a los demás? Con respeto, con honor. Incluso usted lo puede ver, le dio un honor, muchísimo honor a las mujeres, cuando en realidad desde el aspecto religioso y humano dentro de la cultura no lo tenían. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Incluso llama a muchas mujeres, y muchas mujeres eran las que aprendían de Jesús, que seguían al Señor. ¿Por qué? Porque incluso cuando el Señor resucita, ¿a quién se le revela primero? ¿A un hombre o a las mujeres? O sea, y es un lugar privilegiado que Dios les ha dado a ustedes, ¿no? Entonces, fíjese, cristiano es aquel que encuentra deleite en obedecer la palabra de Dios. Ser cristiano, escúchelo bien, ser cristiano no solamente es que venga yo a la iglesia, o que traiga yo un pescadito aquí, o un pescadito tatuado, o no sé, o que traiga yo la Biblia bajo el brazo, que incluso la Biblia ya huele a desodorante, porque siempre la trae aquí, pero nunca se la saca para leerla, ¿no? Eso no es ser cristiano. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser cristiano? ¿Creer en Jesús? Sí, pero va más allá todavía. Ser cristiano es tener una relación, una comunión íntima con el Padre, con Cristo y con su Santo Espíritu. Pero también, escúchelo bien, es llevar a la práctica las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesús dentro de la Escritura. Y la Biblia lo dice, porque el que guarda mi palabra permanece en mí. Y si permanece en mí, evidentemente yo permanezco en ustedes. ¿Cuándo? Cuando usted y yo guardamos, cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios y somos ese altar vivo para Dios. ¿Sí me explico? Eso es ser cristiano. Pero esto no lo podemos llevar a cabo si el Espíritu Santo no está en nosotros. Ahora, le vuelvo a preguntar, ¿disfrutas realmente ser cristiano? ¿Sí o no? ¿O te es fastidioso seguir a Jesús? Y para eso el día de hoy hemos titulado el mensaje, ¿cómo era el nombre? Ya se me olvidó. ¿Disfrutas de Jesús? Ándele, ahí está. ¿Realmente disfrutas de Jesús? Varón, ¿disfrutas de tu esposa y de tus hijos? ¿O eres de los que no, ni quiero llegar, me quedo 2 horas ahí en la esquina para no llegar a la casa porque no disfruto? Mujeres, ¿disfrutan de su casa? No, que voy a disfrutar de mi casa, soy bien cochino, siempre estoy barriendo, que la ropa, que la comida, que... No, hombre, ¿disfrutas? Porque sabe algo, somos bastante rutinarios los seres humanos. Algo nos gusta, pero 2, 3 días nos deja de gustar y desechamos. Desafortunadamente los seres humanos somos así en muchos aspectos. Pero sabe algo, por eso necesitamos a Jesús, para que realmente aprendamos a vivir como a Él le agrada. Porque al Señor no le agrada que usted y yo vivamos con desdén, al Señor no le agrada que usted y yo vivamos en hipocresía, al Señor no le agrada que usted y yo vivamos en conflicto. Eso, precisamente por eso el Señor vino, para que nuestra vida pueda cambiar, no solamente en el aspecto en cuanto a la salvación se refiere, sino nuestra manera en cómo vivimos aquí en la tierra. Porque no puedo yo vivir una vida incorrecta aquí y querer yo llegar al cielo, no se puede, porque es incongruente. Lo mismo que quiero vivir en el cielo es lo que debo de traer yo aquí a la tierra en mi vida. ¿Qué es? La palabra, la presencia de Dios en mi vida, ¿sí o no? Sí, vamos entendiendo o no. Entonces no podemos ser herederos del reino, no podemos ser ciudadanos del reino celestial si aquí en la tierra somos ciudadanos terrenales. Aún aquí en la tierra tenemos que ser ciudadanos del reino venidero de Cristo. Amén. Y eso te hace vivir
en una vida completamente diferente y no como el mundo lo hace hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Fíjese, entonces, ¿cómo se titula la prédica? ¿Disfrutas? Y pregúntale que está a tu lado, ¿disfrutas de Jesús? ¿Sí o no? Si ve que el de al lado tiene cara de enojado, está un poco estreñido, no se moleste, tranquilo. Así es, dice por ahí, así es el molde. Fíjese, muchas personas tuvieron, no pongan atención, muchas personas tuvieron ese grande privilegio, y yo quiero preguntarle también, si usted hubiera tenido el privilegio de vivir en la misma época del Señor Jesús, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Ustedes lo hubieran seguido? ¿Lo hubieran seguido? Porque miren, en las películas de Hollywood nos hacen ver a un Jesús ya maduro, con su barba, su cabello, y que en las películas de Hollywood camina en cámara lenta y se levanta el polvo y todo así, ¿no? Pero ¿sabe algo? Era un joven de 30 años cuando inicia el ministerio, y a los 33, 3 años predicó y murió en la cruz por nosotros. Era un joven. Y el detalle está en que precisamente ese mensaje empieza a disfrutarlo cierto grupo de personas, pero también en la Biblia encontramos que cierto grupo de personas siempre tuvo muchos problemas con él. Es decir, habían algunos que disfrutaban de Jesús, habían algunos que disfrutaban de la palabra, habían algunos que disfrutaban del reino que anunciaba el Señor, de la salvación, pero había otros que tenían un grande problema contra él. ¿Me explico? Y en algunas ocasiones lo querían apedrear, lo querían matar. ¿Qué es lo que me va a hacer realmente poder disfrutar de Jesús? Si usted lo puede ver desde esta manera, la necesidad que hay en nosotros acerca de la salvación, la necesidad de poder tener a un Redentor, la necesidad de querer cambiar, porque mire, a todo mundo le pasa, puedes vivir una vida muy alocada, una vida llena de vicios, de lo que tú quieras, de lo que a ti te guste, pero tarde que temprano vas a terminar fastidiándote de todo aquello que a ti te gusta, ¿sí o no? Porque a muchos nos ha pasado que has querido disfrutar, hacer y hacer, pero llega el momento en que dices que ya no hallo satisfacción, ya no hallo aquello que encontraba yo al inicio de todo esto que hacía. ¿Por qué? Porque entendemos que ese vacío que hay en el corazón, que siempre lo he dicho, entiendo de manera médica que el corazón es hueco porque se llena, se contrae, se expande y etc. Pero en un sentido espiritual, ¿por qué el corazón es hueco? Porque ese hueco solamente lo puede llenar la presencia de Dios. Y podremos irnos al mundo y hacer un montón de cosas, pero la verdadera plenitud la vamos a encontrar cuando vengamos a los pies de Cristo. Y escúchalo bien, no cuando vengas a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, porque aún la iglesia, nosotros vamos a Cristo, tenemos que ir a Cristo para encontrar esa plenitud que cada uno de manera individual necesitamos. Porque la llenura no me la da la iglesia, la llenura no me la da el pastor, la llenura no me la da ni siquiera el grupo de alabanza, la llenura viene completamente del Espíritu Santo de Dios a tu vida. De ahí es donde realmente viene la llenura, que sí disfrutamos y me place verlos, pero yo vengo a que el Señor llene mi vida para que eso yo pueda compartirlo con ustedes. Y usted hace lo mismo, debería hacer lo mismo. ¿Me explico? Porque el punto central o el principal de todo esto es Jesús, no los hombres. ¿Sí me explico? Y si lo he compartido. Entonces es importante que aprendamos a disfrutar de la presencia de Dios, no solamente aquí cantamos, levantamos las manos, danzamos, pero allá afuera es donde realmente se ve cuánto disfrutas a Jesús en tu día a día. ¿Cómo? La manera en cómo vives. ¿Sí o no? Mire, la palabra de Dios llama bienaventurado a aquel que escucha, pero no solamente escucha, sino que vive la palabra de Dios. Y dice la Escritura, bienaventurado aquel o aquella que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y no solamente medita de día y de noche, sino que en esa ley, en esa palabra, él encuentra deleite, es decir, que se complace en el que si Dios dice, oye, necesito que vivas en santidad, a mí me tiene que complacer eso que Dios pide de mí.
Pero cuando hablamos de santidad, generalmente la iglesia es de híjole, es que ¿qué pasó? Es que Dios quiere santidad. Y lo único santo que tengo es un muñequito que me compré de las luchas. Se llama el santo, es lo único santo que tengo en mi vida. ¿No? Pero ¿sabe algo? La santidad quizá no la entendemos como deberíamos entenderla. Porque ¿sabe qué significa ser santo? Apartado para Dios. Ser santo no tiene nada que ver con que te salgan alas y una, ¿cómo se llama? Aureola y que te metas en una burbuja y no le hables a la chusma. Eso no es ser santo. Santo es que tengas a Jesús en tu vida y que esa santidad la vivas todos los días. Que cuando tu vista te dice mira, digas soy apartado para Dios y mis ojos no van a voltear a ver nada incorrecto. Y que cuando vienen los pensamientos a tu mente, y porque hablábamos hace unos domingos de los pensamientos intrusivos que llevan a la gente a suicidarse, que es una cuestión espiritual y todo eso, y de bueno, sí lo entendemos. Pero muchas circunstancias, y creo que hablábamos, no recuerdo cuál era el número, pero era una cantidad muy grande, de los cuales esa cantidad, el 90% son pensamientos involuntarios, ¿no? Y el 85% son pensamientos, 80% son pensamientos repetitivos que se generan en tu cabeza, ¿no? Pero la santidad de Dios no surge de nosotros. La santidad es algo que Dios ha impartido en nosotros y que usted y yo necesitamos aprender a vivir precisamente santos. ¿Qué es santo otra vez? Apartados para Dios. Es decir, Dios quiere que usted y yo hagamos la diferencia entre los que no son y los que sí somos. Y el ejemplo mayor que tenemos, ¿quién es? Jesús. Él es el ejemplo mayor que tenemos. Dice la Escritura que fue tentado como usted y yo en todos los aspectos, pero con la grande diferencia de que Él nunca conoció pecado mientras estuvo aquí en la tierra. Y aunque no conoció pecado por causa de usted y de mí, exacto, cargó todo el pecado. ¿Me explico? Entonces, fíjese, la palabra llama bienaventurados a aquellos o aquellas que viven y guardan la palabra de Dios y son testimonio vivo de lo que el Señor hace. Ahora, ¿qué significa deleite? Deleite, evidentemente, el deleite no está relacionado con la cuestión de la carne. Bueno, sí, también en la carne, pero en cuanto a la palabra de Dios se refiere, porque la palabra deleite se usa explícitamente en mucho. Usted lo puede usar en su vida, pero la palabra deleite se pone en contexto en cuanto con la palabra de Dios. Y la palabra deleite significa tener gran gozo o placer o estar altamente satisfecho o tener un regocijo inmenso. Y evidentemente esto solamente lo encontramos en Jesús, ¿no? En Jesús completamente. Ahora yo le pregunto, ¿usted se deleita en el Señor? ¿Usted se alegra en escuchar el mensaje de Dios? ¿Usted se alegra en decir, ya va a ser domingo? O dije, ya va a ser domingo, y otra vez ya va a estar ahí el pastor y aburrido y nos va a predicar y nos va a decir, y se deleita realmente en cuando usted viene a la casa de Dios. Debe de regocijarse, como cuando le invitaban a la fiesta y le decían, es que vamos a una fiesta y va a estar X. Usted decía, vamos, no va a estar buena la comida, pero el baile va a estar bien sabroso. Usted debería decir, ¿sabes qué? Ya va a ser domingo. Recuerdo que cuando yo conocí al Señor fue en una iglesia ahí de San Mateo que estaba muy escondida, pegada al cerro. No le miento, Dios es testigo de eso. Nos alegrábamos de que fuera domingo y estábamos lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y el sábado ensayábamos. Se lo prometo, diario estábamos en la iglesia ensayando, nos estaban enseñando, íbamos al culto de oración, y yo creo que ya el pastor hasta nos veía en la sopa, ¿no? El pastor Abiud, y estábamos ahí. ¿Y por qué? Porque quizá de cierta manera nos deleitábamos en estar ahí, pero empieza a pasar el tiempo y se te empieza a hacer rutina, ¿a poco no? Y dices, híjole, ya mañana es martes, es la iglesia, el jueves otra vez,
Y el domingo, pues otra vez va a ser domingo, hay que ir a la iglesia. Porque empezamos a perder ese deleite en el Señor por la rutina, porque nos acostumbramos. Pero nunca tenemos que entrar o permitir que esa rutina pueda invadirnos, porque sabes algo, así es como empezamos a enfriarnos. Te deja de regocijar, te dejas de deleitar en el Señor y empiezas a apagarte y empiezas a venir abajo, hasta que deja de ser importante para tu vida espiritualmente. Empezamos a menguar, hasta que ya no tenemos esa necesidad de conocer al Señor. Porque es importante venir a la iglesia, es importante, la Biblia lo dice. Pero es igual o incluso más importante que tengas a Jesús en tu casa, en tu vida. Y para eso quiero llevarlo. Voy a darle 3 ejemplos rapidísimos. Lucas 10, 38 al 42, precisamente hablando de personas que disfrutaban o que no disfrutaban de la compañía del Señor. Lucas 10, 38 al 42. Se lo leo o aquí se lo ponen en la pantalla. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo se llamaba la hermana? María. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía, escúchelo bien, ¿qué era lo que hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acordándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola y que mi hermana es una floja, buena para nada, que todo quiere, el peladito y a la boca? Bueno, no dice así, pero a lo mejor pudo haber puesto, ¿no? Dile pues, ¿cómo dice? Que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas vienen turbadas hoy, mujeres? ¿Cuántas son obsesionadas con la limpieza? Dice: pero solo una cosa es necesaria, escúchelo bien. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oiga, entonces me va a hacer alguna, no, hoy Dios me habló y me dijo que no haga que hacer de aquí en adelante, así que ahora se aguantan. No, Dios no está hablando eso. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que la Biblia dice que para todo hay tiempo. Y si usted dice: no, es que el Señor está diciendo que no limpiemos, que no lavemos ropa, que no hagamos de comer. No, Dios dice que sí. Porque incluso la manera en la que nuestra esposa o yo puedo ver mi expresión de amor de una manera humana es que yo trabajo y hago lo posible para que mi esposa no les falte nada a mis posibilidades. Porque si usted le pregunta: oiga, ¿te hace falta algo? No, pues sacar una listota, y a mí también, ¿no? ¿Sí o no? Pero lo hacemos a como podemos, a como, valga la expresión, a como Dios nos da a entender. Y ellas expresan su amor cuidando de casa. Que llegas y gracias a Dios hay una sopita caliente, vas y metes la mano ahí a la ropa y sacas una playera limpia, aunque nos regañan porque dicen que siempre sacamos la misma. Es que nos gusta, ¿no? Pero ¿sabes algo? Nos da alegría y gozo poder meter la mano a ese cajón o a donde está la ropita y poder saber que hay una hermosa mujer que se preocupa por usted, o hay alguien en la familia que se preocupa por usted, y ahí está haciendo eso, ¿no? Y no es que Dios, el Señor diga: no le ayudes, déjala, no. Pero aquí vamos a poner en contexto bien todo esto. ¿Por qué no era momento de hacer eso para Marta? El Señor tenía 3 amigos. Aquí falta uno. ¿Quién falta? Lázaro. Su amigo Lázaro. Y dice que era una aldea llamada Betania. Y al Señor le encantaba ir a la casa de sus amigos, Marta, María. Y yo creo que cuando se aburría de los apóstoles, ahí quédense, se iba con sus amigos. Porque dice que sí, le gustaba estar ahí. Y que no era tan seguido, pero probablemente no se le gustaba que le invitaran de comer, o no sé, pero le gustaba ir. Y quiero imaginarme que, vamos a imaginarnos un poco la historia. Quizá les platicaba y decía: oye, ¿qué crees que hoy les dije de cosas a los fariseos? No, ¿cómo qué? ¿Pero qué les dijiste, Señor? No, les dije que eran unos sepulcros blanqueados, que limpios por fuera, pero por dentro están bien puercos, ¿no? Bueno, en mis palabras, pero el Señor lo dijo diferente, ¿no? Pero luego, ¿qué crees? Que viene una mujer
y tenía una fe increíble, porque ya había consultado a muchos médicos, gastó toda su fortuna, pero tocó el borde de mi manto. Pero ¿qué crees que ella se acercó con miedo a mí? Entonces yo pregunté y dije, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué crees que ella se espantó? Pero yo hice esa pregunta para hacer notar la fe de esta mujer, que había perdido todo, pero que necesitaba ser sanada. ¿Y qué crees? Que tocó mi manto y la sané para la gloria de mi Padre. Creo yo que les contaba lo que le sucedía. Pero en esa ocasión dice que el Señor llega a esa casa y empieza a predicar, a compartir. Y evidentemente María no es que fuera floja, no, pero María entendía el qué hacer en tiempos diferentes. Y creo yo que Dios nos habla y nos hace saber y entender que probablemente usted y yo necesitamos analizar bien nuestro tiempo y saber si estamos realmente disfrutando de su presencia o estamos afanados con a lo mejor el talento. Que ahorita les van a dar unas ricas gorditas de chicharrón. Y están desperdiciando tiempo porque no están aquí, están en la comida de allá, no en la de acá, ya ven. Y no es que esté mal, pero lo que dice el Señor, invierte. Si el Señor hoy está en tu casa, disfruta de la presencia de Dios ahí en tu casa. Ahora, no me refiero a la casa que dejaste ahorita allá. Ustedes son la casa de Dios. ¿Disfrutas en tu día a día la compañía de Jesús? ¿O somos como aquellos que piensan que Jesús es... ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? ¿Pero por qué está aquí? ¿Porque es la casa de Dios? ¿Sí o no? Porque usted y yo estamos aquí. Y cuando usted y yo ahorita nos vayamos, no es que el Señor se quede aquí encerrado y diga, híjole, ¿y qué hacemos, Espíritu Santo? No, pues hay que esperar a que llegue el martes porque aquí nos encerraron. No, el Señor llena toda la tierra con su gloria y está ahí contigo todos los días. Pero el problema es que invitamos a Jesús el domingo, pero lo sacamos el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado, y el domingo, ahora sí Señor, pues dale, y el domingo es tu día. No. Tenemos que aprender a disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Disfruta de Jesús. Probablemente las cosas no te han salido, probablemente no, incluso quizá no ha sido tu caminar cristiano lo que te habías imaginado o lo que te habían platicado, porque por ahí se predica que la vida del cristiano es color de rosa, y ¿sabes algo? Eso es mentira. La vida del cristiano está llena de dificultades, de problemas, de circunstancias bien complicadas o adversas, e incluso que no habías pasado antes de conocerle. Pero el Señor lo dijo, Él no mintió. Él dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero yo ya vencí por ustedes, así que permanezcan firmes. ¿Sí o no? Usted es casa de Dios, y así yo lo invito a que disfrute de la presencia de Dios, que usted y yo aprendamos a disfrutar, y que como lo hacía María, cuando sea necesario de sentarnos y a los pies de Jesús y aprender y escuchar, hagámoslo. Una vez que se retirara el Señor, evidentemente, ¿sabes qué? Ahora sí hay que lavar ropa, hay que hacer comida y esto y el otro. Ok, porque ya es momento de hacerlo. Pero cuando sea el momento de venir a la casa de Dios o de escuchar el mensaje de Jesús, no pongas excusas. Olvídate de los afanes. El trabajo sigue. El tiradero sigue. La comida todos los días. Esposas, ¿cuándo se acaba la ropa sucia? Nunca. Cuando incluso luego andan estresadas de qué hago de comer, ya le di este, ya le di el otro, y le gusta a uno pero al otro no, y ya no sabes qué hacer. ¿Y qué hago? Haz lo que quieras, y ya, ¿qué hiciste? Hice esto. ¿Por qué hiciste? Pues te pregunté y dijiste, no, es que eso no me gusta. Y es un cuento de nunca acabar. Y si haces, se enojan, y si no haces, también. ¿Sí o no? Pero la hermana dice, también. ¿Sí? Porque es algo tan normal, tan común. Pero ¿sabes? ¿Por qué no disfrutamos de la presencia de Dios? Porque justamente eso, invertimos más tiempo en quejarnos, en reprochar que no se hace como queremos o lo que no nos gusta, que disfrutar lo que hoy Dios nos permite comer. ¿Sabes algo? Hoy hay mucha gente en el hospital que necesita de alguien que le pueda sacar un poquito de comida.
Y quizá usted dice, es que no me gusta la comida. No, pero tienes 2 manitas, puedes disfrutar de eso, aunque no te guste, dale gracias a Dios. Pero disfruta de la compañía de Dios y disfruta también de la compañía de tu familia. De verdad, disfrútalo, porque no sabes en qué momento Dios nos va a llamar a cuentas. No necesitas estar enfermo para irte de esta tierra. No necesitas, no sé, algo extraño para irte. No, solamente dice aquí y te cierra la llavecita del corazón y te dice, vámonos. Y se acabó tu vida. Y la gente que se queda va a decir, hubiera disfrutado, le hubiera dicho que lo amaba, no sé. Pero el tiempo es hoy. Hoy es el tiempo. Usted es casa de Dios. Los cristianos no es el que viene a la iglesia toda la semana o cosas así, que venga porque es necesario, ¿sale? Cristiano es el que vive todos los días con Jesús. Y evidentemente le buscamos en la lectura de la palabra, en la oración y en el congregarnos, porque la Biblia es una cristiana. Entonces, realmente todos somos cristianos. Incluso yo, hasta como pastor, probablemente a veces podría decir, híjole, a lo mejor no soy tan cristiano como Dios. ¿Y eso qué es el pastor? Porque me enojo, porque pienso cosas, porque a veces hago cosas incorrectas, y no es que ande de sucio, no. Hay muchas formas en las que le fallamos a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Yo pierdo la paciencia muy rápido. Usted dirá, pero es un pan de Dios. Sí lo soy, pero pierdo la paciencia también, ¿no? Los hermanos que han trabajado conmigo, les digo, ay Señor, perdóname, porque a lo mejor me tenían otro concepto y ya me conocieron, pero pues así soy, ¿no? Y Dios está trabajando en mi vida, así soy, sí, pero Dios está trabajando en mi vida y voy a dejar de serlo algún día. No tenga miedo, sino, oye, no, tampoco, no es que sea mala persona, pero como todos nos impacientamos, ¿o no? Entonces, va por ahí. Ahora, mire, quiero darle el segundo ejemplo rapidísimo. Mire, ¿qué es el afán? El afán es un deseo intenso por algo. El afán es un deseo que viene a nosotros cuando no confiamos en Dios. Es decir, que el afán es una señal de que está faltando nuestra fe en Dios. Por ejemplo, hoy, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, oiga, ¿está satisfecho con su gobierno? No digan nada. Silencio. Lo único que tiene que hacer usted es orar por las autoridades y punto. Y punto. Dios pone y quita reyes. Y Dios va a pedir cuentas a cada gobernante de la tierra. Eso lo hablaba yo ayer con una hermana en la noche, estábamos hablando por teléfono. Dios va a pedir cuentas, usted no se preocupe. Pero un afán es, oye, ¿por qué no vas? Es que tengo que trabajar. Y yo respeto mucho esa parte. Hay quienes trabajan en el gobierno y tienen que trabajar domingo y de modo, así es esto. Pero por ejemplo, hoy que usted supiera, ¿por qué no viene el pastor? Porque se fue a hacer una pared porque tenía necesidad. Yo no lo podría hacer. Y no porque sea el pastor, pero la verdad es que nunca he tratado de no faltar, porque por lo menos ese día lo tengo yo bien claro, o siempre lo he tenido claro. Y no solamente ese día, sino todos los días, ¿no? Pero ahora es un afán. ¿Por qué trabajas? Es que en el gobierno es que no sé qué, esto, el otro, y aquello, y las cosas son caras, y bla, 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 y bla, 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 y cosas así. Y por eso trabajo y no tengo tiempo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que si Dios alimenta a las aves del campo, ¿crees que no te va a poder alimentar a ti, que vales más que una ave? Eso es lo que dice el Señor. Y si Dios viste a los lirios, ¿tú crees que no puede decirle a tu hermano de al lado que te regale unos zapatos? Voltéalo a ver, métale presión. ¿Ya oíste? Dígale, ¿ya oíste? Pero el afán, escúchelo bien, el afán impide que las bendiciones de Dios puedan llegar a nuestra vida, porque el afán es igual a no confiar en Dios, falta de fe. Así que no deje que el afán invada su vida. Elige lo mejor para tu vida, elige a Jesús. Elige sentarte a los pies del Maestro y poder escuchar de nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre tiene cuidado de usted y de mí. Amén. Quiero darle los dos puntos que faltan rapidísimo. Dice la Biblia que hubo un hombre que tuvo un deseo, y su deseo era conocer al Señor. Vamos a Lucas 2:21, rápido. Dice que era un hombre
piadoso, era un hombre que se deleitaba en el Señor. Va a ser rápido los dos ejemplos que le voy a dar. Dice, escucha bien, Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre. ¿Cómo le pusieron? Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Está hablando del Señor Jesucristo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, es decir, apartado. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, ¿cómo dice que era? Era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es preparada en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjese qué bonito nada más, ponga atención. El Espíritu Santo le dijo: no vas a morir hasta que el Mesías haya nacido y lo puedas tener entre tus brazos. Dice que era un hombre justo, era un hombre piadoso, y que el Espíritu de Dios reposaba sobre su vida. ¿A qué voy con esto? ¿Disfrutaba de la palabra? Sí. ¿Vivía esperando a Jesús? Sí. ¿Y sabes algo? El Señor ya vino. Y la pregunta es: ¿por qué usted y yo no disfrutamos de algo que muchos quisieron ver y no pudieron hacerlo? No lo hemos visto de una manera tangible, pero de verdad, y no es algo romántico, es algo real. Yo lo veo a través de ustedes, de lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes, en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis niños, de los hermanos que nos rodean, de la gente que hemos conocido y todo, de los amigos, de lo que Dios nos comparte, ¿no? Y la Biblia lo dice: ¿quieres ver a Jesús? Ahí está tu hermano. Lo que quieras hacer con el Señor, hazlo con Él. ¿Me explico? Y dice que este hombre, antes de morir, vio al Señor. Era su deleite. Y usted lo leíamos ahorita y dice: Señor, me deleito en eso, porque ahora he visto la luz que has traído, la salvación que has traído, y no solamente una luz, sino que ahora la gloria de Israel va a ser restituida. Y siguen en espera de eso. Y así como este hombre se deleitó en la salvación de Dios, hasta el último de sus días, usted y yo tenemos que aprender a deleitarnos en nuestra salvación hasta el último de sus días. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo Jesús. El mensaje está centrado en que te deleites en Jesús todos los días de tu vida, hasta el último momento en que dejes de respirar. Y eso es mi deseo, que yo pueda aprender a amar a Jesús en cada área y en cada aspecto de mi vida, porque todavía no lo hago de una manera total. Quizá del 100% llevo 2%, me falta 98%. Y usted dirá: ¿de verdad tanto? Sí, porque conocer a Jesús va más allá del yo te recibo, yo te acepto. Y quiero darle el ejemplo 3. La Biblia dice que nuestro gozo ya fue cumplido, porque el gozo es cumplido en Cristo. ¿Amén? Él deseaba verlo para poder partir. Y fíjese que lo irónico de las cosas, no lo hemos visto, pero ahora vamos a partir de esta tierra para poder heredar su eternidad en Él precisamente también, ¿no? Pero si te deleitas aquí, lo vas a poder hacer allá. Pero si aquí en la tierra no te deleitas, le vuelvo a hacer la misma pregunta de siempre: ¿a qué quieres ir al cielo si aquí no lo disfrutas? ¿Me explico? ¿Para qué quieres ir a meterte con Dios en la eternidad si aquí no le das un poquito de tu tiempo? ¿Sí o no? ¿Para qué queremos ir a meternos a su presencia allá si aquí no lo queremos, porque creemos que no lo necesitamos? Y sabes algo,
Sí lo necesitamos, y más que a nadie, más que a nada. Lo necesitamos. Disfrútalo aquí. Desde aquí empieza a disfrutar de su presencia. Amén. Ejemplo 3. Quiero hablarle y cerrar con los que no disfrutaban. Juan 8:51. Dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Escúchelo bien. Predicaba y la gente le decía: es que estás endemoniado, estás loco. ¿Cómo hablas así? Eran los judíos. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Qué tremendo es la verdad lo que decían. Abraham murió y los profetas también, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron también, decían. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Exactamente. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y fíjense, le decía: ustedes dicen que su padre Abraham, pero ¿saben algo? Abraham se gozaría y se gozó cuando vio mi día. Y si hoy estuviera vivo Abraham, se gozaría, es porque sabe quién soy. Y fíjense que la vida de Abraham fue difícil. Oiga, pero recibió la promesa. Sí, pero si hoy Dios te dijera: sal de tu casa, deja tu carro, casa, bienes, todo, y solamente no lleves ni pasaje en la bolsa, abandona todo y regálalo, y ven y sígueme porque yo te voy a llevar a otro lado. ¿Quién sí lo haría? Muchos diríamos: Señor, pero lo que he trabajado, y la carrera de mis hijos, y la escuela, y esto y el otro, y ¿qué voy a hacer? No lo haríamos, la mayoría no lo haríamos, ¿no? Pero Abraham lo hizo, y no fue fácil. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Por ahí había esa cuestión de que probablemente a los 50 tenías alguna visión, cosas así, ¿no? Que se imaginaban ellos. Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, decía el Señor Jesús, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Fíjese, dentro de la iglesia puede que haya muchos así, que saben las escrituras, que saben del mensaje de salvación, y que incluso han recibido al Señor en su vida, pero no hay un disfrute de Jesús en la vida de ellos. Que les es pesado seguir a Cristo. Qué fastidio ir a la iglesia, qué fastidio escuchar la predicación, qué fastidio, y eso, ¿sabe algo? Está en el corazón de los seres humanos. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios, el pan, el maná, el agua, y ¿saben qué decían? Qué fastidio estar aquí en el desierto. Pero está Dios, pero aún así es fastidioso, aunque Dios esté aquí. Por eso se lo decían en los dos ejemplos pasados. ¿Realmente disfrutamos de la presencia de Dios en nuestra vida, o nos es fastidioso porque no podemos pecar a Dios? ¿A poco no? Cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida y queremos pecar, es una batalla bien fuerte adentro, ¿sí o no? Y tu carne te dice: hazlo, y el Espíritu Santo te dice: no hagas. Y la carne dice: ¿por qué no? Hazlo. Y el Espíritu Santo te dice: aguanta, soporta. ¿Sí o no? Y si tú tienes ese tipo de batallas aquí, podría decirte que vas por buen camino, porque aún el Espíritu Santo te habla y te dice: corrige, endereza, vuelve a empezar. Pero si lo hacemos de no me importa, tenemos un problema muy fuerte entonces, porque ya Dios ya no está dejando de hablarnos. Y no porque Él no quiera, sino porque somos quizá aferrados. Dios te dijo: ya te dije que no, pero te estás aferrando. Pero si hoy Dios nos suele hablar y nos dice, es porque Dios aún tiene cuidado de nosotros.
Pero fíjese qué dice. Una característica de los fariseos era que leían, pero no entendían. Sabían, pero no le conocían. Por eso le decía al inicio, una cosa es saber y otra cosa es conocer a Jesús. Una cosa es leer, pero otra cosa es conocer de quien salieron todas estas palabras. Todo el amor, la compasión, pero también el juicio de Dios expresado aquí también. Porque no solamente Dios es amor, Dios también es fuego que consume. ¿Sí o no? Porque solo a través del Espíritu Santo es como realmente entendemos el mensaje del Señor. Él es la grande diferencia entre Simeón, el hombre que le dijo, como por ejemplo ahorita con los fariseos. Conocían pero no lo tenían. Y Simeón conocía y tenía al Espíritu Santo. Y ahí lo leímos porque la Biblia lo dijo. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Por eso pudo saber quién es Jesús. Nadie viene al Padre, dice el Señor, si no es a través de mí. ¿Sí o no? Pero nadie puede conocer a Jesús también si no es a través de su Santo Espíritu. El Señor lo dijo, Él les va a revelar todo lo que no han aprendido, no comprenden de mí. Es a través del Espíritu Santo. Por eso es importante que invites al Espíritu Santo en tu día a día. Que le digas, Espíritu Santo, quiero, así tal cual, Espíritu Santo, quiero aprender a pecar menos. Y si mañana te levantas, y si hoy fallaste, Espíritu Santo, hoy quiero pecar menos. Y si el martes, si el lunes pecas, el martes que le digas, Espíritu Santo, ayúdame a pecar menos. Y vas generando ese hábito, hasta que dejas de hacer aquello que es incorrecto delante de Dios. Pero ¿sabes algo? Invítale, pídele, pregúntale, hazlo parte de tu vida. De eso se trata ser cristiano. ¿Amén? No se trata de que nos tomemos de las manos y 1, 2, 3, ánimo, no. Eso es otro lugar. Se trata de que le digas, Espíritu Santo, quiero ser un buen hombre. Espíritu Santo, quiero ser fiel contigo. Quiero ser fiel a mi esposa, a mis hijos, a lo que me estás enseñando, Señor. Quiero hacer las cosas bien. Eso es ser cristiano. ¿Amén? ¿Les gustaba oír el mensaje? Vamos a terminar. Les gustaba oír el mensaje, pero no lo llevaban a la práctica. Y sabe algo, es peligroso no escuchar palabra de Dios, sí es peligroso, pero escúchelo bien. Es igual de peligroso escuchar el mensaje y no ponerlo en acción. Es igual de peligroso. Es peligroso no escucharlo, sí, pero es igual de peligroso escucharlo y seguir haciendo exactamente lo mismo. Es igual de peligroso. Es igual de peligroso. Escuchar el Evangelio sin cambiar mi vida es peligroso, como no escucharlo. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano deja que el Espíritu Santo lo guíe. Lo dice Romanos. ¿Sí o no? ¿Cómo dice Romanos? Porque los que son, ¿cómo dice? Hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Disfruta de su presencia. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Con esto termino. Va a hacer lo que dice la Escritura. Te va a ir renovando de mente, de corazón, y te va a ir transformando para que vayas creciendo a la estatura del varón perfecto, para que cada día que pase sea más tangible la imagen de Jesús en tu vida. Ese fue el inicio del hombre, hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hombres, varones, es tu responsabilidad que tu esposa y tus hijos en tu casa vean la imagen de Jesús en ti. Es que ella no lo hace, tú eres el varón y Dios a ti te va a pedir cuentas. Es tu responsabilidad que primero lo vean en usted y en mí, varones. Hablo a los sacerdotes, a los que son pastores de su casa. Es responsabilidad de nosotros. Amén. Entonces, ahora sí, ¿realmente somos cristianos? ¿O somos fariseos intentando ser cristianos? Póngase de pie, por favor.